Bueno, vamos a continuar. Recording in progress. Ahí ya estamos grabando de nuevo la segunda parte de la clase, por las dudas, claro, de administración de procesos. Posiblemente les va a aparecer en 2 videos distintos, pero bueno, le pongo A y B y ya está. Bueno, habíamos visto hasta ahora, bueno, qué es un programa, qué es un proceso. Hablamos de los distintos estados que puede tener un proceso. Y habíamos dicho que, de acuerdo a estos estados, la primera definición que decía instancia de un programa en ejecución no era correcta. No podemos asegurar que un proceso siempre va a estar utilizando el procesador, porque puede estar en el estado nuevo, listo, bloqueado o terminado también. Y en cualquiera de esos 4 estados el proceso no usa el procesador. Entonces vamos a tratar de encontrar una mejor definición para proceso. Esa definición va a tener que ver con el uso de la memoria RAM que tiene un proceso, y la cual dice: entidad almacenada en memoria principal que se puede ejecutar en un procesador. Fíjense que ahora dice que se puede ejecutar, ¿no? Perdón, que se puede ejecutar en un procesador. Esto es lo que nos indica, que lo voy a... queda medio feo ahí. Voy a resaltar con el otro, que se puede ejecutar en un proceso. Que se puede ejecutar es correcto, porque el poder nos está diciendo que a veces va a estar usando el procesador y a veces no. Matías, ahí recién arrancamos, estamos viendo esta definición, segunda definición. Entonces, lo que dice esta segunda definición es correcto, porque nos está diciendo que un proceso está usando el procesador o no. A veces sí, a veces no. Obviamente que el procesador sí o sí lo va a tener que usar, porque si no, las instrucciones no se van a poder realizar. Pero hay veces que el proceso va a estar en el estado bloqueado o listo, y en esas situaciones sigue siendo un proceso que no usa procesador. Lo otro que le agregamos es esto de que el proceso va a ser una entidad, dice, almacenada en la memoria RAM, ¿no? Nos dice acá memoria RAM. O memoria principal. Memoria, justo estaba pensando eso. Memoria principal es lo mismo que decir memoria RAM, ¿no? Entonces, para entender esto de cómo usa la memoria RAM, vamos a hablar de otro concepto asociado a los procesos, que es la imagen del proceso. ¿Bien? La imagen del proceso va a ser toda la información que va a tener un proceso almacenada en un momento dado en la memoria RAM. Ustedes saben que la memoria RAM es una memoria temporal. Cuando yo apago la computadora, todo lo que estaba en la memoria RAM se va a perder. Si no hay electricidad, podemos decir, el contenido de la memoria RAM se pierde. Bien, ¿qué información necesita tener un proceso en la memoria RAM? ¿No? Ahora igual después la vamos a definir de nuevo, pero podemos decir que la imagen del proceso es toda la información asociada al proceso que el proceso necesita para funcionar. Hay una definición de imagen del proceso. Bien,
¿Qué cosa necesitamos para que el proceso pueda funcionar? Bueno, una de las cosas que obviamente necesitamos son las instrucciones, ¿no? Entonces, el programa, habíamos dicho que era el código compilado. Cuando nosotros mandamos ejecutar un programa, todas esas instrucciones se tienen que cargar en la memoria RAM. Alguien podría decir, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos cargar todas las instrucciones en la memoria RAM o en la memoria principal? ¿Por qué no leerlas directamente desde el disco rígido? Y la respuesta es bastante sencilla. El problema de tener que leer todas las instrucciones directamente desde el disco rígido provocaría que la ejecución de un proceso sea muy lenta, porque cada vez que nosotros tenemos que ir a cargar la siguiente instrucción para trabajar, se tiene que leer, claro, el tiempo. Tendríamos que ir a leerlo del disco rígido, lo cual demoraría un montón. Entonces, por una cuestión de practicidad y de velocidad, cuando nosotros mandamos a ejecutar un programa, lo que va a hacer el sistema operativo, una de las primeras cosas, es cargar todas las instrucciones en la memoria RAM. Eso se va a hacer cuando el proceso está marcado con el estado nuevo. Entonces, hasta que no se terminan de cargar todas las instrucciones en la memoria, el proceso no puede pasar de nuevo a listo. ¿Está bien? Y bueno, es algo imprescindible que tiene que pasar, entonces hasta que si el programa tiene muchas instrucciones, va a estar más tiempo en el estado nuevo. Si el programa es chiquitito, tiene pocas instrucciones, va a pasar más rápido de nuevo a listo, porque la cantidad de instrucciones que se tienen que cargar son menos, ¿no? Va a ocupar menor cantidad de memoria RAM. Lo cual, perdón, lo cual me recuerda esto que habíamos dicho antes, ¿no? Acá con el administrador de tareas y el PowerPoint. A ver, PowerPoint. Estaba por acá. No me encuentro ahora. Lo pongo alfabético para que sea más fácil. ¿Dónde está PowerPoint? Acá estaba acá arriba, no lo encontraba. Bien, habíamos dicho, bueno, que teníamos que cargar todas las instrucciones, ¿no? Estas instrucciones, acá habíamos visto, acá en propiedades, en el tamaño del archivo, que dijimos que es poco menos de 2 megas, 1,76 megabytes, tienen todas las instrucciones compiladas. Pero acá habíamos visto que el uso que tenemos de la memoria es mucho más grande. Fíjense que ahora es 47 megas, casi 48. Entonces, hay una diferencia de más o menos 45 megas entre el espacio, el tamaño, mejor que el espacio, el tamaño que tiene el archivo del programa con respecto a la memoria RAM que tiene este proceso. Y esto se debe acá, a que la imagen del proceso no solo es, claro, está ahí, Rodrigo pegó en el palo, digamos. Dice, es porque reserva memoria, es porque usa más memoria para otras cosas, sería. Pero, y entonces reserva un poco más. Además de las instrucciones, para que el proceso pueda trabajar, el sistema operativo le va a tener que asignar también un espacio de memoria, le va a tener que reservar, guardar o definir espacio o bytes en la memoria principal para guardar todos los datos que usan esas instrucciones. Ustedes ya saben programar,
¿no? Y saben que cuando yo estoy programando, necesito que eso que yo programo se guarde en algún lado, se guarda en las variables. Bueno, esas variables se tienen que almacenar en algún lado. No podemos guardarlas únicamente en los registros del procesador porque los registros del procesador son escasos y yo capaz que necesito guardar, qué sé yo, un vector con cientos o miles o millones de elementos, ¿no? Entonces, en los registros del procesador no me va a entrar todo ese vector. Ese vector entonces lo voy a tener que guardar dentro de la memoria principal. Y para eso el sistema operativo lo que hace es definir dentro de la imagen del proceso un sector que se va a corresponder con el almacenamiento de los datos del proceso. Fíjense que esos datos son independientes de las instrucciones. Por un lado, guardan las instrucciones, que esas instrucciones se van a guardar en la memoria RAM, pero van a ser solo de lectura. Las instrucciones no se van a cambiar a medida que voy ejecutando C, ¿no? Va a seguir las instrucciones ya compiladas del programa, que ya van a estar definidas por el desarrollador y van a ser siempre iguales. Capaz que en alguna situación se ejecuta una instrucción, en algún momento se ejecuta otro, depende de un if o de un while o lo que sea. Pero es siempre, las instrucciones son fijas, son rígidas, ¿no? Son de solo lecturas. En cambio, los datos, no. Los datos va a depender de la ejecución, los parámetros que nosotros les vamos a dar, de la información que ingresa el usuario, de la información que se lee de un archivo, de la información que se recibe por la red, depende ahí de qué hace el programa, qué hace el proceso. Y esos datos tienen que ser de lectura y de escritura, porque yo puedo ser que, por ejemplo, tengo la variable i, que es un contador, que funciona dentro de un while, y bueno, cada vez que paso por i igual a i más 1, el contenido de i se va a incrementar en un valor. Si tengo un vector, capaz que le voy agregando más elementos, entonces el tamaño del vector puede ir creciendo. O se puede ir reduciendo también si estoy sacando elementos de un vector. Entonces, si tengo una pila o una lista o lo que sea, una estructura de datos más complejas, también puede ir agregando, sacando, modificando, de acuerdo a lo que yo considero necesario. Bueno, toda esa información asociada a las variables se va a guardar dentro de los datos, el sector de datos. Las instrucciones, como les decía antes, es de solo lectura. Lo voy a escribir acá. Va a ser de solo lectura. Y los datos va a ser de lectura y escritura. Además, las instrucciones va a tener un tamaño fijo. Los datos pueden tener un tamaño variable. O sea, las instrucciones se cargan cuando el proceso está en el estado nuevo y cuando después está en el estado listo, ejecutándose, bloqueado, el estado que sea, el espacio que se usa para instrucciones es siempre el mismo. No va a cambiar. En cambio, los datos, como es de escritura, y yo puedo ir agregando cosas, sacando cosas, va a tener un tamaño variable. Puede ser que en un momento ocupe 10 kilobytes, después ocupe 3 megas, después use 2 gigas, después use 100 kilobytes, de vuelta. Sí, Marcelo. Marco, perdón. Tanto los datos como las instrucciones forman parte de la imagen del proceso. Pero a esas dos cosas le vamos a agregar otras dos cosas, por eso ahora lo vamos a ver. Bien. ¿Se entiende la diferencia entre instrucciones y datos? Entonces, es bastante sencillo, pero bueno, es importante
darse cuenta que es uno y que es el otro. Bien, entonces las instrucciones es fijo por cada programa, los datos es variable y depende de lo que está haciendo el proceso para ver qué es lo que va a utilizar. Bien. ¿Qué más tenemos dentro de la imagen del proceso? Lo otro que vamos a tener es lo que se denomina la pila. Que acá hay muchas cosas que se llaman pilas, ¿no? En el uso cotidiano. Las baterías, ¿no? Es un ejemplo. O hay una estructura de datos que yo puedo usar, ahí yo lo mencioné para desarrollar, que puede ser tipo pila. Pero bueno, esta pila que aparece en la imagen del proceso, generalmente lo van a ver con el nombre de stack. Así es. Stack es pila en inglés, pero bueno, en muchos lados se lo llama con stack. ¿Qué es la pila o stack? La pila o el stack lo que va a tener es desde el lugar de las instrucciones desde donde se hizo un llamado a una función o a un procedimiento o método. Instrucciones. Acá para graficarlo un poco, pusimos este diagramita. Fíjense que yo tengo acá mis instrucciones. Acá dice llamado a procedimiento 1. Entonces, ¿qué hace acá? Desde esta posición de las instrucciones se llama al procedimiento 1, la función 1. La función 1 va a ejecutar y después llama a la función 2. Cuando la función 2 termina, tiene que volver a el lugar desde donde se llamó, en el procedimiento 1. Entonces, acá necesita de alguna manera recordar la historia desde donde se llamó el procedimiento 2. Entonces, esa historia se va a recuperar desde el stack, la pila. Entonces, se lo llama pila porque va a volver al último lugar que se agregó. Ahí la pila se dice que la pila tiene un orden LIFO. Last in, first out. O sea, el último que entró a la pila es lo primero sacado. Es como si yo tengo muchas hojas arriba de una mesa y yo voy poniendo las hojas una arriba de la otra y para sacarlas saco la última que puse. Qué sé yo, estoy corrigiendo exámenes, entonces puse todos los exámenes uno arriba del otro y para ir sacando y no sacar el primero que está abajo del todo es medio complicado, saco el último. El último que puse va a ser el primero en salir. Con la pila o stack que tienen los procesos pasa lo mismo. ¿Por qué? Yo tengo que volver en la ejecución a el último llamado que tuve a una función o a un procedimiento. En este caso, el último llamado fue desde el procedimiento 1. Entonces, continúo desde ahí. Si ese procedimiento 1 llama de nuevo el procedimiento 2, se va a agregar de vuelta a la pila. Cuando el procedimiento 2 termina, voy a volver al último lugar que estuve, al procedimiento 1. Cuando el procedimiento 1 termina, ahí regreso recién al primer elemento que tenía en la pila, el primero que había agregado, que era la llamada desde el procedimiento principal, desde el main del programa. Y ahí continúo ejecutando. Entonces, esta pila o este stack es algo que se usa en el funcionamiento del proceso para saber dónde tengo que regresar.
no es lo mismo, pero lo pueden relacionar un poco con el volver atrás que tienen los sitios, los navegadores web, ¿no? Yo entro en una página, entro en un link, qué sé yo, estoy con Wikipedia, entro en un link, entré en otro link, entré en otro link. Yo quiero volver al artículo desde el cual yo había entrado, toco el botón para atrás, vuelvo a la página anterior. Después vuelvo a la anterior, y así. Ahí también es como una pila. La última página que visité es la primera a la cual yo voy a regresar. Si yo quiero desde la última quiero regresar a la primera de todas, voy a tener que pasar por todas las anteriores, ¿no? O bueno, salteo, miro el historial y busco esa, pero acá con la pila no, siempre voy a pasar por todas las anteriores. Siempre tengo que volver en el orden inverso al que yo fui agregando los elementos a la pila. Esa información de la pila también se va a guardar dentro de la imagen del proceso. Y esta pila también va a ser de lectura y escritura, obviamente, y va a ser de tamaño variable, pero tiene un tamaño máximo. O sea, yo a esta pila puedo agregar cosas, sacar cosas, que eso se va a hacer automáticamente mientras ejecuta el proceso. A medida que la pila crece, el espacio de bytes que usa la pila va a ser más grande. Si yo uso todo en el main, programo todo en el main, no se usa nada de la pila, entonces la pila va a tener un tamaño chiquitito. Pero yo no puedo agregar información en la pila indefinidamente, porque puede pasar que en un momento la pila se llene. Igual el tamaño de la pila es muy grande, pero puede pasar que se llene. Ustedes en alguna materia ya deben haber programado alguna función recursiva, ¿no? Entonces, sí. Supongamos que yo tengo esto, ¿no? Acá tengo datos, hago acá, y dentro de esto llamo prueba de datos. Yo programé esto, en esta función. Sí, ahí justo lo dijo Matías. Yo tengo una función prueba que llama prueba y que llama prueba y llama prueba y así en forma recursiva. ¿Qué pasa? Yo en esta función recursiva no le puse ningún if, ni me puse ningún criterio de corte, ¿no? Que esto, bueno, acá yo porque es un ejemplo medio tonto, pero puede pasar que nosotros le pusimos un if, pero el if no considera todas las situaciones. Bueno, con main también se puede hacer, sí. Falta la condición de corte, es verdad. Bueno, ¿qué va a pasar? En algún momento la pila se va a llenar, porque yo estoy llamando a prueba, se siguen agregando en la pila más elementos y nunca se sacan. Entonces la pila va a llegar un momento que se va a llenar y ahí se produce el error ese que dice Leandro de stack overflow. Es que es como que la pila superó el máximo, sería como que salió para arriba, como que explotó del tamaño. Y bueno, ahí el sistema operativo seguramente nos va a mostrar un error y va a terminar el proceso. No puede hacer nada para solucionarlo, no, el proceso va a finalizar. El stack es por esto de pila y overflow es que está llena. Se llenó la pila, sería la traducción más, más detallada, digamos, de este error. Entonces, si ustedes tienen un error de Stack Overflow, ya saben a qué se puede referir. Generalmente se da cuando uno programa algo recursivo, pero también se puede dar si uno hace muchos llamados a funciones que, bueno, nunca terminan de llamarse a funciones. Esto se puede dar también si yo llamo desde el procedimiento 1 al 2, desde el 2 al 3, desde el 3 al 1, el 1 al 2 y así. Y ahí también la pila en algún momento se va a llenar. No necesariamente tiene que ser llamadas a la misma función. Pero bueno, ahora ahí ya, si no sabían por qué se llamaba así el error, ahora ya lo saben. Es por esto de la pila o el stack
qué sé yo. Bueno, esta pila entonces también va a ser parte de la imagen del proceso. Entonces tenemos los datos, las instrucciones y la pila. Entonces ahí, fíjense, acá volviendo al administrador de tareas, el PowerPoint se entiende por qué de 1,78 megas ahora yo estoy usando 60 megas, ¿no? Porque acá tengo los 2 megas de instrucciones, más o menos, 1,78, digamos 1,8 de instrucciones. Tengo los datos se refieren a los datos de la presentación que estoy mostrando y todos estos dibujitos que yo estoy agregando ahí cuando yo escribo, acá con la pluma, ahí seguramente, a ver, fíjense que aumentó, ahora es 61, si yo le hago otra linita, bueno, capaz que, bueno, tampoco es tan lineal, pero bueno, podría pasar, ¿no? Y cada vez que se llaman a funciones dentro del PowerPoint pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ahí también se va a producir que aumente el tamaño de la imagen del proceso que se usa en la computadora. Bueno, ahora fíjense, ahí sí subió de golpe a 66. No sé, ahí depende del proceso que está haciendo para saber qué cosas, cómo está usando las variables, ¿no? Eso va a depender de cómo fue programado, así que eso no lo podemos controlar y qué variables usa y cómo las usa, ¿no? Pero bueno, lo interesante para ver es que yo tengo el programa, con las instrucciones del programa, tengo los datos de las variables y tengo la pila. Si yo cargo un programa y queda ahí pendiente, seguramente va a usar poco espacio y a medida que se va usando más, va a utilizar más espacio, ¿no? Generalmente digo, porque bueno, depende de lo que sea. Si es un juego, generalmente va a cargar un montón de cosas cuando inicializa el juego y después durante la ejecución no cambia tanto la cantidad de datos que usa, pero bueno, ahí pesan a veces mucho las instrucciones más que los datos, pero bueno, depende del juego, ¿no? Y las características del programa que manda a ejecutar. Es medio complicado para generalizar eso. Acá Francisco dice, cuesta discernir cómo es el uso de la memoria desde afuera. Hay programas que van acumulando datos, basura, y la memoria va creciendo hasta que los finalizas. Sí, tal cual, Francisco. De hecho, hay ataques de virus que hacen eso. Son, cada vez empiezan a usar más datos, más datos, más datos, más datos, hasta que llenan la memoria RAM y el usuario capaz que no lo puede terminar a ese virus y no puede usar la memoria RAM porque se está desperdiciando. Y hasta a veces pueden hacer que falle el sistema operativo y que la computadora se tenga que reiniciar. O sea, así que ustedes cuando programen, cuando desarrollen, es una buena idea siempre liberar memoria que se usó y no se necesita más para que eso no suceda. Perdón, yo tengo una duda. Ujú. Em, Esto del programa refiere a las aplicaciones del usuario, o sea, ¿cómo le estábamos diciendo? Software del usuario. Claro, tanto acá programa o proceso pueden ser aplicaciones del usuario, el programa sería el ejecutable y el proceso ese ejecutable que nosotros mandamos a ejecutar y está usando los recursos de la computadora. Claro, y el sistema operativo, en este caso, ¿cómo se implementa? Es el que... Igual, Ah, igual también el sistema operativo va a incluir una serie de programas que cuando se mandan a ejecutar o de manera automática o de manera manual, también van a formar procesos. De hecho, ok. está buena ahí la pregunta. Yo acá debería tener algunos.
Estos, por ejemplo, Surrogates, no, los Lenovo no. Estos de la placa de sonido. Esto UDC Service, no estoy seguro, pero debe ser algo del sistema operativo. Estos, por ejemplo, Windows Driver Foundation. Estos son todos procesos del sistema operativo. Este administrador de sesión es parte de Windows. Son todos procesos de programas que usa el sistema operativo. Host de servicio también. Y una cosa Después. más. Uh-huh. Ah, perdón, seguí si querés. No, no, dale, dale. El que, digamos, permite que pase, de ponerle del paso datos a instrucciones, a pila, ¿todo eso lo orquesta el sistema operativo? ¿O es mismo de la aplicación que estés usando? Bien. Ahí es un poco el sistema operativo, pero también un poco el procesador. ¿Está bien? Cuando el programa, nosotros le hacemos doble clic, lo mandamos a ejecutar, ahí va a ser el sistema operativo el que se va a ocupar de leer ese archivo ejecutable, las instrucciones compiladas, y las va a cargar en la memoria RAM dentro de lo que son el sector de instrucciones. ¿Está bien? Ok, Cuando eso finaliza, eso ya está todo subido, se va a inicializar los datos y la pila vacía, y se va a inicializar algo que todavía no vimos, que es la PCB, que ahora después vamos a ver qué es. Una ok, vez que eso está todo listo, el estado del proceso pasa a listo. Se inicializa como listo. Una vez que ese proceso está en el estado listo, el sistema operativo lo puede elegir para mandar a ejecutar, ahí usa el procesador, y cuando usa el procesador, ahí se empiezan a ejecutar las instrucciones y se va actualizando los datos y la pila. Eso lo va haciendo el procesador de acuerdo a las instrucciones de ese proceso. ah, ok, ok. O No, sea porque que... capaz pensaba Mm, si alguien, por ejemplo, no sé cómo, pero te intentaran hackear, por ejemplo, o algo así, ver mm. si tuvieran, con tener acceso a la aplicación, tuvieran acceso a esto de la pila o cambiar instrucciones o algo de eso. O sea, no sé si Claro, no. primero tendrías que pasar por el sistema operativo o no sé cómo tocar el procesador o algo así. Claro, ahí para hacer eso tendrías que pasar tendrías que lograr, si vos quisieras hacer algo así de ese estilo, tendrías que lograr o que tu programa se ejecute en modo kernel, entonces al estar en modo kernel podrías hacerlo, podrías cambiarle las instrucciones o los datos o la pila a otro programa, o a otro proceso, perdón, o al proceso que está ejecutando. Si no, en modo usuario no vas a poder hacer eso. En modo usuario Claro, solamente podrías cambiar tus datos a través del procesador. Y si no, la otra alternativa podría ser tratar de aprovechar alguna vulnerabilidad que tenga el procesador o el hardware para lograr eso. Hay ataques de seguridad que buscan eso, tratar eh, digamos, de tomar el control del procesador a pesar de que no ejecuta en modo kernel. No es tan fácil, claro, obviamente que claro. no, porque para que sea controlado hay que hacerlo con cuidado, pero un proceso del usuario normal no podría hacerlo. Ok. Si vos intentas, de hecho, si quieren pueden probar, qué sé yo, háganse un programita en C y traten desde ese programita en C tratar de leer algo o modificar algo de otro programa, de otro proceso que se está ejecutando, y ahí el sistema operativo debería mostrar un error de protección de memoria o algo por el estilo y y el proceso se va a finalizar. Mismo el antivirus capaz que también lo atrapa antes ese problema. Claro, Entonces, está bien. ahí te va. Sí, ahí, Es, como dice ahí Matías con H, sería así. Eh,
te tira error y te saca. Pero sí, porque el sistema operativo ahí se va a ocupar de controlar que eso no suceda. Tiene que ver con esto de la seguridad y la protección que habíamos dicho antes, que era uno de los objetivos, ¿no?, del sistema operativo. Y obviamente que el hardware también lo tiene que hacer. Entonces ahí es como que entre los dos tratan de proteger los recursos, incluido la imagen de otros procesos. Bien. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Por las dudas? Estoy mirando acá el chat. No. Bueno. Entonces tenemos los datos, las instrucciones y la pila que forman parte de la imagen del proceso. A esas tres cosas, bueno, acá, le vamos a agregar lo que se llama la PCB. PCB, no sé, no, me parece que no aparece acá. No aparece acá. PCB significa Process Control Block o bloque de control de proceso. En inglés o en castellano dice lo mismo, ¿no? ¿Qué es la PCB? La PCB es el sector de la imagen del proceso que incluye todos los datos para que el sistema operativo pueda administrar o controlar a los procesos, a cada proceso. Vamos a poner para que quede más fácil. Entonces, en la PCB, perdón, esto es PCB, puse PRB, PCB, no, por las dudas, claro. O si después ven el chat, no se confunde. Esa PCB entonces va a incluir todos los datos que necesita el sistema operativo para poder gestionar, controlar, administrar a cada proceso. Esa información se guarda separada de los datos, de las variables y de las instrucciones y de la pila, porque generalmente el único que va a poder modificar los datos de la PCB es el sistema operativo. El resto de los procesos tal vez pueda leer algunas cosas. Entonces, la PCB solo la modifica el sistema operativo. El resto puede leerlo, pero limitado. Tampoco puede leer todo, ¿no? Puede leer algunas cosas. ¿Qué información se guarda en la PCB? Bueno, ahora sí, esto es lo que venía acá en la presentación. Ahí está. Tenemos, por un lado, el estado del proceso, o sea, saber si el proceso está listo, bloqueado, nuevo, ejecutándose, terminado, todo ese valor va a estar guardado en la PCB. Entonces, si el sistema operativo necesita saber qué procesos están bloqueados, tiene que leer la PCB de cada proceso y ver, bueno, este está listo, este está bloqueado, este está nuevo. Bueno, así el sistema operativo puede saber cuál es la situación de cada proceso. Por otro lado, va a tener otros datos más, ¿no? Otro dato importante es el ID del proceso. ID del proceso es lo que generalmente se llama PID, Process ID, Identification. Acá pregunta Maximiliano, ¿hay un PCB por cada proceso o un registro en la PCB por cada proceso? Hay un PCB por cada proceso. Cada proceso tiene su PCB. Después hay una tabla de procesos que incluye los punteros a los PCB de cada proceso. Hay una tabla que se llama tabla de procesos, que ahí vos tenés el puntero a cada uno de los PCB de cada uno de los procesos. Pero la PCB es para cada proceso.
Bien. Entonces tenemos algo que yo estaba diciendo, el ID de proceso. Este ID de procesos, volviendo acá al administrador de tareas, es lo que aparece acá. Fíjense que acá viendo la vista en detalles, yo tengo el programa, el nombre del ejecutable, el PID, que es el ID del proceso. Ese ID de proceso va a ser un número, ahí se ve. En Linux también se usa un número. Son números grandes, como pueden ver. No son números bytes, son long int, por la cantidad de procesos que se pueden poner, que generalmente los ID más chiquitos se corresponden a procesos asociados al sistema operativo de administración. Los procesos con ID más grande son los que usa el usuario. Generalmente igual los ID son secuenciales, o sea, tengo el proceso ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. A veces los sistemas operativos arman como grupos de IDs para distintas cosas, pero bueno. De hecho, fíjense, tengo uno que tiene el ID 0 y hay uno que tiene un guión directamente. Este que dice interrupciones del sistema serían los handlers que yo les nombraba antes, los que se ocupaban de gestionar las interrupciones del sistema. Sí, este es el administrador de tareas. Acá me preguntaba Leandro. Estamos viendo el Tag Manager, la vista está en detalle. Y el ID, bueno, como le decía antes, pues depende un poco el orden, pero también hay como que el sistema operativo también va asignando también por grupos. Ahí depende un poco cómo lo definió el desarrollador. Después tenemos el estado, que acá Windows nos pone en ejecución y creo que los otros aparecen como suspendidos. Sí. No hay. Después vamos a ver qué es el estado suspendido, pero no nos muestra el detalle si está bloqueado, listo. Ellos lo ponen con un nombre global, le ponen en ejecución para no confundir al usuario. Pero bueno, internamente sepan que el estado que yo pongo acá sí es el estado detallado. El sistema operativo necesita saber cuál es el estado detallado. En el administrador de tarea lo pone más genérico. Después nos dice, bueno, ¿quién fue el usuario que lo mandó a ejecutar? PGP soy yo, es mi usuario. System es el sistema. Entonces hay procesos del sistema y hay procesos. Hay uno que se llama DWN, que es un usuario especial. Después hay, fíjense, servicio de red, servicio local, system. Son distintos usuarios. Hay usuarios reales, humanos, y hay usuarios de la máquina. Y bueno, las estadísticas de uso de CPU, memoria, esto de la arquitectura que habíamos dicho antes y la descripción de ese proceso. Esto es lo que nos aparece acá en el administrador de tarea. Si nosotros quisiéramos ver un poquito más de detalle, hay una instrucción, yo me la copié acá bien la instrucción, para poder pasárselas. Se me fue muy arriba y no la veo, pues me tapa la barra del Zoom. Vamos a correr eso. Voy a checar un poquito. Ahí está. Muchas ventanas abiertas. Si ustedes ejecutan esto desde la terminal, ahí se los copio al chat. Lo cerré el chat. Está acá abajo. Ejecutan esto, no se asusten que no rompen nada. Ustedes desde Windows entran a la terminal y copian eso. Lo que va a pasar es que en el directorio donde lo ejecutan, les va a crear un archivo que se llama procesos.txt, que sería este. Yo le puse que lo tire en un archivo de texto porque es medio largo para ver. Voy a abrir acá, si se ve un poco más grande. Y lo que me genera es todo esto. Por cada proceso que tengo, me muestra todos estos datos. Fíjense que aparece, acá yo puse primero el PowerPoint, por ejemplo. Me aparece
todo el nombre del programa, el archivo ejecutable y dónde está instalado. Bueno, este es qué archivo de datos cargó, con qué parámetro. Acá el .exe directamente, dónde está. Y después tenemos tengo que ver en la tablita de arriba porque no me acuerdo el orden, pero está el ID del proceso, cuánto uso de memoria tiene, un montón de estadísticas, para qué versión de Windows funciona, el usuario, bueno, un montón de datos asociados a ese proceso. Todos estos datos, el sistema operativo los saca de la PCB. Entonces, desde ahí me está mostrando ciertos datos. Yo creo que con otros parámetros del WMX uno puede hacer que aparezcan más datos, menos datos. Yo acá puse los por defecto como para darles una idea de qué datos usa Windows para administrar a los procesos. En Linux, esto lo podrían ver, por ejemplo, con PS, la instrucción PS, que es así, ahora no me acuerdo los parámetros que se usan para mostrar. ¿Está bien? Entonces, depende del sistema operativo, va a mostrarte más o menos datos, más o menos detalle. En general, como para hablarlo en una forma más genérica, nosotros acá les pusimos una lista de cosas que tiene la PCB. Que perdí. Perdí el foco a la aplicación. Entonces tenemos el ID del proceso, el estado del proceso, cuál es la prioridad del proceso, eso ahí antes me habían preguntado, el usuario que lo creó, los registros del procesador. ¿Qué son los registros del procesador? Cada vez que hay un cambio de contexto, toda la información que se descarga del procesador se guarda ahí. Se guarda como parte de la PCB del proceso. La información de control, que son otros registros que puede tener el procesador para controlar los procesos, o información del sistema operativo para controlar el proceso. Puede haber un montón, no vamos a entrar en detalle, también está ahí. Y también es importante hablar de los recursos asignados, o sea, todas las cosas que el proceso usa también se va a ir registrando acá. Por ejemplo, cuánto usó del procesador, cuánto usó de la memoria, qué archivos tiene abiertos, si tiene abierto algún canal de comunicación por red, si tiene, si está usando la pantalla, si tiene el foco. ¿Vieron? Yo tengo varias ventanas, el foco, por ejemplo, ahí yo toco en el chat, después toco en el PowerPoint, cambia el foco. Bueno, entonces, ¿quién tiene el foco? También lo va a sacar, lo puede tener ahí en la PCB, cuánto tiempo tuvo el foco, es importante. Bueno, toda esa información va a estar en la PCB. El que se va a ocupar de ir gestionando todos estos datos es el sistema operativo, como les decía antes. Nosotros algunos datos te los deja leer, otros no. Algunos, para poder verlos, tenemos que tener permisos especiales, ser administradores. Otros, aunque seamos administradores, no me los deja ni ver ni modificar. Pero bueno, hay algunos que capaz que usando algunos programitas especiales se pueden hacer que te los muestre, otros no tanto. Pero bueno, ahí tiene toda la información de control, que es independiente de los datos propios que usa el programa, ¿no? Que usa el proceso. Y todo esto forma parte de la imagen del proceso, ¿no? Entonces, la imagen del proceso es la PCB, los datos, las instrucciones y la pila. Y un proceso para funcionar, además de usar el procesador, obviamente, necesita tener disponible todos estos datos. La PCB, los datos, las instrucciones y la pila. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda por las dudas?
¿Están todos? Sí, yo tengo una duda. Sí. El sistema, o sea, se podría decir que el PCB guarda los datos que le importan al sistema operativo. O sea, el mismo sistema operativo usa el PCB para guardar la información que le interesa, digamos. Claro, es la información que le interesa o que necesita el sistema operativo para controlar y para administrar a cada proceso, si querés. Bien, gracias. No, de nada. Es como que, sí. Es como si fuera el, antes sería, ahora no se usa tanto, la libreta universitaria, la libreta donde ustedes tienen anotados sus datos y tienen anotados qué finales ya dieron, qué finales aprobaron, qué finales no aprobaron. Bueno, todo ese histórico, toda esa información de control es lo que sería parte de la PCB. Incluye el histórico y toda la información actual, claro, para cada proceso. Claro, ahora lo tendrían en el CIU, sería su registro en el CIU. Claro. Que además más detallado, la libreta era bastante, no era muy grande, entonces podías tener algo. Pero sería, si no, también estaba pensando otro ejemplo que se me ocurrió, la historia clínica que pueden tener en algún sanatorio, en un hospital, también. Ahí tienen todo su histórico, su estado actual, y bueno, ahí con eso el médico puede decidir también qué hacer. Bien, acá Brian hace una pregunta muy importante. Dice, eso es igual, es información que se guarda ¿en dónde? ¿En el disco rígido o es temporal? Buena pregunta, Brian. Bueno, toda la imagen del proceso, toda esta imagen del proceso, se debería guardar siempre en la memoria principal. ¿Por qué? Claro, acá Francisco lo dice, lo ideal es que en la RAM. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho antes, si yo lo tengo que ir leyendo al disco rígido va a tardar mucho. Entonces, cuando yo mando a ejecutar el programa y se convierte en un proceso que tiene su imagen, toda esa imagen debería estar guardada en la memoria principal. Pero ¿qué pasa? La memoria principal también es limitada. O sea, yo voy a tener en mi computadora, ahora podemos hablar de gigas de memoria RAM, que es lo normal, por lo, entre comillas, barato que es la memoria RAM. Barato comparado con lo que era hace 10 o 20 años. Antes, para que se den una idea, en el año 2000-2001 creo que fue, que yo me había comprado una computadora nueva para mejorar la que tenía. Me compré una computadora que tenía en ese momento 16 megabytes, ¿no? De memoria RAM. O sea, 16 megabytes son 16 por 1024 por 1024 bytes, ¿no? Eso tenía mi memoria RAM. Era bastante limitada. Ahora lo normal es tener 16 gigabytes, que a esto le multiplicamos por 1024, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Con esa computadora, que a su vez el procesador era un Pentium, no me acuerdo cuál, no era lo O, pero era una computadora normal en ese momento para poder trabajar y programar. Yo podía tener varios procesos funcionando. ¿No? Yo podía tener varios procesos que estaban funcionando. ¿Qué pasa? Si yo necesitaba usar un proceso que ocupaba su imagen, tenía una necesidad de muchos megabytes de memoria y tenía otros procesos funcionando, no me iba a entrar en la computadora. Entonces, ahí tenía dos posibles alternativas. Una es usar un concepto que se llama memoria virtual, que
que ustedes seguramente lo escucharon nombrar, pero que vamos a ver más adelante. Ahí lo dejamos en suspenso. Y la otra posibilidad que yo podía hacer, o que el sistema operativo podía hacer, era suspender procesos. Ahí tenía dos posibilidades. Una es usar memoria virtual, que me permite extender un poco la memoria que yo tengo en mi computadora, y la otra era suspender procesos. ¿Qué significa suspender un proceso? Bueno, suspender un proceso es agregar un estado más a mi ciclo de vida que tienen los procesos. Agregar el estado suspendido. ¿Qué significa que un proceso esté suspendido? Perdón. Ahí está. Proceso suspendido. Proceso en estado suspendido es un proceso que tiene toda su imagen en el disco rígido. No usa memoria. Ahí se los escribo para que les quede. Entonces, si yo suspendo un proceso, todo ese proceso va a ocupar 0 bytes en la memoria RAM. Me va a guardar tanto su PCB como sus datos, como su pila y sus instrucciones en el disco rígido. Como el disco rígido generalmente tiene más capacidad que la memoria RAM, yo esos bytes los puedo usar de manera temporal para guardar toda la imagen del proceso. Pero, ¿qué pasa? Pero eso significa que un proceso suspendido no puede ejecutar. Como tiene toda la imagen en el disco rígido, no puede usar el procesador. Entonces, por eso nosotros lo ponemos en un estado que, fíjense que es un estado separado de listo, ejecutándose y bloqueado. Es un estado independiente. Sí, acá me pregunta Facundo. Sí, yo puedo suspender un proceso que está bloqueado o puedo suspender un proceso que está listo para ejecutar. Perdón. En cualquiera de las dos situaciones. Se pone la 10, el HDD. Claro, se pone el disco rígido, pasa a ayudarnos y bueno, lo usamos para guardar esos procesos. Pero ahí tengan en cuenta esto que yo les digo, cuando el proceso está suspendido, no va a estar usando tampoco el procesador. Entonces, el estado suspendido también se podía usar si yo, capaz que tenía memoria RAM, pero el procesador estaba tardando mucho, lo que podía hacer es suspender algún proceso, en vez de terminarlo lo congelaba, lo suspendía, lo ponía en el disco rígido y cuando, qué sé yo, por algún motivo los otros procesos ya terminaron, lo puedo suspender el proceso, ahí el proceso va a volver a bloqueado o a listo, depende de cómo, qué corresponde, y ahí sí va a poder ejecutar. Entonces, si yo necesitaba de alguna forma liberar recursos, lo que podía hacer es suspender un proceso. El sistema operativo eso lo va a hacer automáticamente también. Desde el usuario hay algunas formas de hacerlo medias complicadas, pero no se recomienda tampoco ahora hacerlo, no tiene mucho sentido. Pero bueno, está la posibilidad. Igual, me olvidé de decirles, nosotros, o las personas que hibernan las computadoras, ¿vieron que está la posibilidad de hibernar la computadora? Que en vez de apagarla, es como que se guarda toda la situación de la computadora y cuando la volvemos a prender, en vez de arrancar la computadora de cero, arranca las pantallas que tenía ya abiertas como estaban y me queda todo igual. Bueno, salvo que esté haciendo algo con streaming, viendo alguna película, capaz que no queda perfecto, pero si es algo local, sí va a quedar todo igual.
Bueno, cuando nosotros hibernamos la computadora, lo que está haciendo el sistema operativo es suspender todos los procesos. La computadora suspende todos los procesos. Esto significa que todos los procesos y toda su imagen va a quedar guardado en el disco rígido. Cuando nosotros prendemos la computadora hibernada, se desuspende todos los procesos y queda todo como estaba antes. Bien, ahí me pregunta Anaí una buena pregunta que sí, no es lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros suspendemos la computadora, lo que hace el sistema operativo es baja el uso de energía y podría llegar a suspender procesos, pero no siempre. Ahí la confusión está en el nombre de marketing que le puso Windows a estas dos funciones de hibernar y suspender, que confunde. Si vos le ponés suspender, en realidad el procesador va a tener un poco de energía y la memoria RAM también. Entonces, es como que está todo ahí, pero vos les bajás, como que la dejás dormir a la computadora. Suspender sería como dormir un poco la computadora, pero sigue con energía. Si vos la desenchufás y la volvés a enchufar, va a arrancar todo de cero. Es como una pausa. Ahí está, Rodrigo. Eh, como que le pones una pausa, pero está todo ahí latente. Cuando vos lo mandás a hibernar, no. Cuando vos lo mandás a hibernar, corta la energía después de suspender todos los procesos y entonces cuando arranca recupera todo desde lo que estaba recuperado. Igual, profe, perdón, no sé si con las nuevas versiones de Windows se unió eso, no sé si sigue existiendo el hibernar por separado. Ah, no, no lo probé, puede ser. No sé, por ahí, cuando vos, por ejemplo, tenés una laptop y la cerrás, Sí. no sé ahí si hiberna o suspende. La verdad es que Me parece que depende cómo esté configurado. Creo que están las dos, ¿no? Puede ser. A ver si la encuentro la opción. como opción que tengas a mano de suspensión. No, hibernar no te deja. Ah, capaz que ahora lo llaman suspender. Antes lo llamaban. Claro, en Windows 11 no está hibernar. Puede ser. La verdad no me fijé cómo lo llamaba. Eso está en manejo de energía. A ver si lo encuentro. Acá. Ajustes de energía. Pantalla, consumo, ahorro, pi. Pantalla de suspensión. Suspender el equipo. No, pero acá el suspender me parece que es el suspender viejo. No sé, el hibernar si lo. A ver, tendría que probar. Hibernar si no lo llaman más. Mira vos. Sí, igual creo que a mí me ha pasado, tipo, cuando cerrás la computadora y pasa un buen tiempo, Sí, tenés como a veces un primer modo que es que como que se te cierra el usuario, por ejemplo, o sea, la volvés a abrir y te pide poner los datos de usuario, sí. Sí, eso por abre y ya como seguridad. estaba, pero después tenés un modo en el que eso, la computadora se apaga, vos la prendés Ah, y bueno, te capaz vuelve que ahora todo lo. activado. Bien. Ah, entonces capaz sí, entonces lo unificaron. No, si se apaga, sí es como que se suspende todo de verdad. Todos los procesos quedan suspendidos. Buena, profe. Bien. Hola. A mí me pasa algo raro cuando no tiene nada que ver, capaz. Seguro que sí tiene que ver. Pero muchas veces me pasa que apago el PC o lo reinicio y cuando voy al apartado ahí en el administrador de tareas donde te dice cuánto tiempo hace que está prendida,
Y muchas veces me he encontrado, por ejemplo, con que dice que el PC estuvo prendido 14 días, 7 días, 8 días, hizo una barbaridad. Y yo hubo una vez que la desarmé para limpiarla y cuando la enchufé decía 7 días como que si no se hubiera apagado nunca. Eso no sé con qué tiene que ver, pero quiero decir, la desenchufé, la limpié y la volví a conectar y decía que estaba prendida hace 10 días. Es como si nunca se hubiese apagado. Claro, ahí acá Ronnie dice esto era un bug de Windows, creo. Puede ser, sí, por eso me parece sí, es un bug, hay un problema. Eh, acá te pone si control y la apagás en serio. Me pasaba igual. Mira vos. O creo que con shift o control. Bueno, probar. Y Roberto dice, para activar el botón de hibernar tenés que entrar el viejo panel de control de Windows. Claro, yo sé, con Windows 11 no lo probé. Yo, de hecho, les iba a comentar, el hibernar está bueno, pero hay que tener cuidado, porque a veces si, por mucho, yo a veces lo que hacía, trabajaba todos los días, nunca la apagaba la computadora, siempre la mandaba a hibernar. Y después de cierto tiempo se empieza a degradar, porque esto de suspender procesos, llega un momento que no queda muy bien la información, a pesar de que en teoría lo estás como congelando y descongelando, no es igual, y sobre todo si instalás actualizaciones en el medio, eh, te, te puede generar conflictos. Entonces, cada cierto tiempo conviene pegarle una reiniciada a la computadora. Es como el celular. Vieron que los celulares en general uno no lo apaga, lo carga y después lo sigue trabajando. Bueno, después de cierto tiempo que uno no reinicia el celular, como que empieza a andar peor, porque hay detalles que no se limpian nunca y bueno, puede ser que empiece a funcionar lento o algunas cosas empiecen a fallar. Entonces, el hibernar puede generar conflictos a veces. Y yo tengo también un caso de un conocido que él lo había mandado a hibernar, no se guardó todo bien en el disco rígido y después no le prendía Windows. Llegaba, tiraba una pantalla azul al momento de iniciar y quedaba ahí. Ahí tuvo que reinstalarlo. Así que si no lo necesita el hibernar, a veces conviene no usar. No es, Yo me acuerdo antes que nada, todas las computadoras tenían el botón de hibernar. sí, Estabas trabajando y pasaba alguien y te apretaba el botón de hibernar y ahí sí, quedó. y ahí quedó y capaz que tenías que esperar un rato largo hasta que se apague y se prenda de nuevo. Sí. Entonces, bueno, cap- capaz que por eso lo sacaron esta función y ahora si se rompe el arranque de Windows se repara solo. Sí. Eh, pero a veces el reinstalar no funciona. Lo probó eso. Eh, hay que, o sea, hay cosas que puede arreglar, hay cosas que no, a veces. Como les decía antes, la semana pasada, el sistema operativo trata de ser robusto, pero hay cosas que no puede arreglar. Entonces, bueno, cuando eso no sucede, a veces no queda otra que reinstalar. Yo creo que O también hacer, estos sí, sistemas se sí, sacaron por esto, una cuestión de como automatización, de que el propio sistema es más inteligente y digo, ya la suspensión raramente la controlas vos solo. No claro, sé, la sí, por computadora eso. está activa y se apaga sola, la tapa, digo, no estás controlando la voz a mano. Mm. Sí, sí. Eh, capaz que es como una forma de hacerlo más amigable para un usuario común, lo automatizan y ya está. Acá hay, ¿quién dijo? Matías. El sistema es más inteligente que muchos usuarios que conozco. Sí, es verdad. No quiero desmerecer a los usuarios, porque nosotros somos usuarios también, no nos tenemos que olvidar, pero hay veces que hay usuarios que son peligrosos. Con esas funciones pueden hacer lío, ¿no? Entonces está bueno que lo automatice, como dice Francisco.
Bien. Así como hay cosas que nosotros no sabemos, hay cosas que los usuarios no saben hacer bien, así que ahí pueden hacerlo. Bueno, lo importante, hibernar o suspender esa forma de apagar la computadora. No se preocupen que eso era a modo anecdótico. Lo importante es que entiendan qué es el estado suspendido, ¿no? El estado suspendido es entonces el proceso congelado, donde se guarda todo en el disco rígido para poder después continuar trabajando y liberar la memoria RAM, liberar el procesador, porque cuando está, perdón, el proceso suspendido, no va a utilizar ni procesador ni memoria RAM. Eso ahí lo importante para que sepa. Bien. Entonces, si nosotros consideramos que un proceso no siempre usa procesador y no siempre está en la memoria RAM, la segunda definición no quedaba del todo bien. Entonces vamos a ir a la última definición, que es la definición, digamos, final que vamos a usar. Dice que un proceso es una unidad de actividad, o sea, es algo que, un elemento que hace cosas, que se caracteriza por una secuencia de instrucciones, entonces esas código compilado que vienen del programa, con las variables asociadas, los datos, un estado, que puede ser alguno de esos 6 estados que vimos, y un conjunto de recursos asignados. Entonces, cuando queremos describir un proceso, sería todo eso. El proceso puede usar entonces procesador, sí. ¿Siempre usa procesador? No. ¿Puede usar memoria RAM? Sí. ¿Necesita usar memoria RAM? Sí. ¿Siempre usa memoria RAM? No. Entonces, por usar un recurso no me indica que es un proceso, me lo da por el hecho de todas estas cosas que lo forman, la imagen del proceso con sus datos, sus instrucciones, la pila y la PCB, que incluye el estado, el ID de proceso y un conjunto de datos más, y un conjunto, y bueno, y que es que surge este proceso a partir del programa. ¿Está bien? Acá me pregunta Rodrigo, cuando ponemos detener en el administrador de programas, ¿se suspende? Ahí depende. Si es un servicio, puede ser que se suspenda. Si es un proceso, lo finalizamos, más que detenerlo. Y ahí pasa el estado terminado. ¿Está bien? Me olvidé de decirles, acá volviendo al estado terminado que dijimos recién. Estado nuevo y terminado. Cuando yo les decía, cuando el proceso está en el estado nuevo, se están cargando todas las instrucciones en la imagen del proceso. Cuando el proceso pasa al estado terminado, toda esa información que está en la memoria RAM se va a descargar. Entonces, todo el proceso de liberar la memoria que tiene la imagen del proceso se va a realizar cuando el proceso está en el estado terminado. Uno carga, el otro descarga. ¿Bien? Me había olvidado de cómo. Se descarga, se borra, sí, se libera la memoria. Se guarda alguna estadística, el sistema operativo, pero todo lo otro se libera, se borra. Se pierde, si querés. Desaparece. Bien. Ok, entonces ahí tenemos la definición de programa y proceso. Bien. Bien. Hay algo que todavía no le respondimos, que ahí voy a abrir de nuevo el administrador de tareas. Que me habían preguntado hoy y todavía no se los respondimos. Que era, por ejemplo, ¿por qué acá yo tengo 2 Meet abiertas? Tengo un solo PowerPoint. Bueno, acá hay otro Meet con otro nombre. Porque hay varios procesos relacionados al mismo programa en un momento dado. Si yo acá abro otra presentación, por ejemplo esta,
encuentra acá. Yo voy a tener acá dos procesos relacionados al PowerPoint, ¿no? O el Chrome o el Firefox, que te abren un montón de procesos. Cuando abrimos muchas pestañas o muchas ventanas, aparecen muchas separadas. Bueno, ahí aparece algo. Justo abrí la de multithreading, que está, bueno, relacionado a esto que vamos a ver. Bueno, acá dice, bueno, el proceso usa recursos y habla acá de la tabla de procesos que yo se las nombré, me olvidaba para aclarar. La tabla de procesos es la que incluye todas las PCB de todas las procesos. Después hay una tabla de entrada-salida, tabla de memoria, tabla de archivos, que vamos a ver más adelante. Pero ahora les quería contar acá, de los procesos multitarea. Hay veces que por una cuestión de funcionamiento, o de las cosas que tiene que hacer un proceso, yo quiero aprovechar este concepto de la multitarea. La multitarea es hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Hay como el pulpo que aparece en el dibujito. Nosotros sabemos que el procesador lo puede usar, ahora estamos diciendo, un proceso por vez. Yo tengo un procesador, ese procesador lo puede usar solamente un proceso por vez. Entonces, en un momento dado, yo voy a tener una tarea que supongamos que es un proceso que esté ejecutando, los otros dos procesos van a estar listos. Cuando el primer proceso se bloquea, pasaría a ejecutar el segundo. Cuando ese se bloquea, pasaría a ejecutar el tercero, ¿no? Si estos tiempos de ejecución son muy pequeños, que pueden ser segundos o milisegundos, para nosotros, seres humanos, nos van a parecer que se están haciendo todos más o menos en paralelo, ¿no? Es como que la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3 se están haciendo todas en paralelo cuando en realidad se están haciendo de una forma secuencial. Hizo uno un poquito, otro, y se van bloqueando. Cuando termina de estar bloqueado vuelve a estar listo y así. ¿Está bien? Igual la próxima clase vamos a ver que hay unos mecanismos que permiten generar una multitarea todavía más, digamos, una multitarea más fuerte, digamos. Acá es una multitarea un poquito más relajada porque el proceso se bloquea para liberar el procesador y que pase a ejecutar otro. Bien. Yo con esta idea de la multitarea, lo que podría hacer a veces es mandar a ejecutar más de una instancia de un proceso al mismo tiempo para tratar de hacer que cuando un proceso se bloquee, otro proceso que hace lo mismo aproveche el procesador. Entonces ahí aparece el concepto de proceso padre y proceso hijo. Es como una relación de parentesco. A ver, para buscar un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo que calcular los sueldos de todas las personas que trabajan en una empresa. La empresa es una empresa grande que tiene 1000 empleados. Por cada empleado, tengo que leer toda la información asociada al empleado, tengo que saber, por ejemplo, si ficha, las entradas y salidas que tuvo en el mes, ver un montón de parámetros asociados al sueldo y con eso calcularle el sueldo bruto y todas las asignaciones de obra social, familiar, seguro social, etcétera, ¿no? Hacer todos esos cálculos. Supongamos que procesar cada empleado demora, por decir algo, 10 segundos. No sé si es mucho, me parece mucho, pero bueno, para poner un ejemplo. Pongámosle 10 segundos. Y como yo tengo que leer un montón de información que está en distintas tablas, en distintos archivos, lo que sea, en distintos repositorios, tengo que hacer bastante entrada-salida. Entonces,
para optimizar el proceso del cálculo del sueldo y que se haga en menos tiempo, lo que puedo hacer, en vez de tener un solo proceso que hace todo, tengo un proceso dividido en 3 partes. En un proceso padre y 3 procesos hijos. No sería una herencia, pero algo parecido. Ahora les muestro. El proceso hijo 1 va a procesa los primeros 333 empleados, ¿no? El proceso hijo 2 procesa desde el 334 al 666. Y el proceso hijo 3 procesa desde el 667 al final. Entonces, en vez de tener un solo proceso que se ocupa de analizar los 1000 registros, o 10.000, si es 10.000 le agregamos un 0, digamos 1000, lo divido en 3 partes. Un proceso hijo que procesa el primer lote, otro que procesa el segundo lote y un tercero que procesa el tercer lote. Entonces, hago un proceso de multitarea. Claro, lo delega. Más que una herencia, es una delegación de trabajo. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el proceso 1 está haciendo una entrada-salida, en ese momento puede ejecutar el proceso 2. Cuando el proceso 2 se bloquea, pasa a ejecutar el proceso 3. Cuando ese se bloquea, vuelve a ejecutar el proceso 1. Cuando el 1 se bloquea, pasa el 2, y así. Entonces, no hay tiempos muertos en la ejecución de mi proceso porque yo estoy aprovechando que el procesar cada registro es independiente y puedo ir haciéndolo en paralelo con distintos procesos. Esto yo puse 3 hijos, podrían ser 5 hijos, podrían ser 10 procesos hijos, la cantidad que yo necesite, ¿no? La que yo considere que es suficiente. Lo que va a pasar acá, entonces, es que va a haber un proceso que va a ser el proceso padre, que es el que se ocupa de controlar todo, y los procesos hijos que se ocupan de hacer las tareas, ¿no? Específicas. Es como que hay un proceso jefe y un proceso empleados o obreros que se ocupan de trabajar. Cada proceso hijo y cada proceso padre va a tener su PCB, sus datos y su pila. Pero no tiene sentido que cada uno tenga sus instrucciones. ¿Por qué? Porque las instrucciones del proceso padre van a ser iguales a las instrucciones del hijo 1, del hijo 2 y del hijo 3. Todas las instrucciones son iguales. El código compilado va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es que va a haber seguramente una variable en el padre que le dice, vos sos el padre, ok. En el hijo 1 le va a decir, vos sos el hijo y tenés que procesar desde este registro hasta este registro. En el hijo 2 va a decir, vos sos hijo y tenés que procesar desde acá hasta acá. Y en el hijo 3 lo mismo. La secuencia de registros, los ID de registros, sí van a ser distintos por cada hijo. Entonces cambian los datos, pero las instrucciones en sí es lo mismo. O sea, lo que tiene que hacer es igual entre los 3 hijos. Entonces, estas instrucciones, en vez de copiarlas por cada proceso, lo que se va a hacer es tener un puntero. A ver si, es tener un puntero a las instrucciones del padre. Entonces, cuando yo uso esta idea de procesos padres, procesos hijos, lo que va a pasar es que el tamaño que se usa dentro de la memoria RAM del proceso padre va a ser más grande
que el tamaño que van a usar los procesos hijos. ¿Por qué? Porque los procesos hijos no necesitan copiar o cargar en la memoria RAM todas las instrucciones, sino que tienen un puntero a las instrucciones del proceso padre. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Esto lo podemos ver, a ver si se nota, acá con, sí, más o menos. Pero no me, a ver si lo hago vista detallada. Vamos a buscar PowerPoint. Acá no me lo muestra por separado. Quería ver si me lo mostraba. No me hace el detalle por cada hijo para ver cuándo está usando cada una. Pero bueno, no importa. Igual acá con el PowerPoint no es proceso padre o proceso hijo, son todos procesos separados, pero igual pasa lo mismo con esto de las instrucciones. Todas las instrucciones se cargan solamente la primera vez. Por eso, abrir acá ahora el PowerPoint es relativamente rápido. Es más rápido que cargarlo la primera vez. Eso seguramente les ha pasado también con el Word, el Excel o otras aplicaciones, mismo con el navegador. Si ustedes abren una ventana nueva del Firefox, la primera vez que abrieron la ventana tardó un tiempo. La segunda vez fue casi instantáneo. ¿Por qué? Porque ya las instrucciones están cargadas en la memoria. No las tiene que cargar de nuevo. No las tiene que ir a buscar de nuevo al disco rígido y leerlas, porque ya las tiene cargadas. En la segunda instancia, en el segundo proceso, lo que voy a tener es un puntero en las instrucciones del primero. Lo que va a pasar lo que sí va a tener que tener en cuenta el sistema operativo es que si el proceso padre termina, no voy a liberar las instrucciones, no voy a sacarlas de la memoria RAM, hasta que no terminen todos los hijos. Hasta que, mientras haya algún proceso que necesite esas instrucciones, se van a seguir guardando en la memoria RAM. Cuando no se necesitan más, ahí recién se van a liberar. ¿Se entiende la idea? Bien. Ustedes creo que es programación concurrente, ¿no, Francisco? Ahí van a ver cómo digamos, desarrollar con esta idea, desarrollar tratando de hacer procesos que trabajan en conjunto para hacer cosas. Y ahí Si no me falla la capaz que- memoria, es del próximo cuatrimestre, el primero de tercer año. Sí, creo que Sí, y sí. mucho énfasis en esto de cómo controlar cuando, al tener muchos procesos, estás a la merced del sistema operativo que elige cuál te ejecuta primero, cuál no, cuánto tiempo ejecuta cada uno y evitar que se rompa todo en esa aleatoriedad, digamos. Sí, tal cual. Que eso ahí capaz que ahí van a entender mejor la semana que viene que hagamos la planificación de procesos y ahí vean que el orden en que ejecutan los procesos no es siempre es el orden que uno pensaba que iba a tener. Así que está buena ahí la aclaración de Francisco. Así que hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces los procesos, fíjense que no son todos independientes. Yo puedo tener procesos que se relacionan con otros procesos, por ejemplo, proceso padre, proceso hijo, o procesos hermanos, procesos que comparten las instrucciones, pero hacen cosas independientes entre sí. Con la cuestión de los procesos hijos, hay algo también que es como una optimización de los procesos hijos, que es el concepto de hilo o thread. Los hilos, que eso, yo no quería decir nada ahí, el administrador de tareas, también uno, acá cuando ve, también está viendo este concepto de hilo, también además del concepto de proceso, pero no quería entrar en más detalles. Este concepto de hilo o threads
lo que se hace con los hilos es dividir toda la ejecución de un proceso en ejecuciones separadas y paralelas entre sí. Entonces, ¿vieron este ejemplo que yo hice acá para proceso padre y proceso hijo? Lo podría hacer también con hilos. Entonces tendría, en vez de tener un proceso padre, tendría el proceso con su hilo, si quieren lo podemos llamar principal o main. Después tendría el hilo que procesa, habíamos dicho del 1 al 333, el proceso hilo 1, escribí mal, hilo 2 que procesa del 334 al 666 y el hilo 3 que procesa del 667 al 1000. Entonces, en vez de descomponer el trabajo en un proceso con 3 procesos hijos, yo lo que voy a tener es un proceso dividido en varios hilos. Uno que es el hilo principal, que se va a ocupar de hacer todo el control general, y capaz que me muestre en pantalla una barra de progreso. El proceso hilo 1, que se ocupa de procesar los primeros 333 registros, el 2 que procesa otros 333, el 3 que procesa otros 333. La idea acá es dividir de vuelta un trabajo secuencial en trabajos que se puedan hacer en paralelo. Pero ustedes podrían decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un proceso hilo y un proceso hijo? ¿No? No es lo mismo. La diferencia está en la cantidad de recursos que le lleva al sistema operativo y al hardware administrar y controlar un proceso contra administrar y controlar un hilo. Los hilos, digamos, el tamaño de un hilo siempre va a ser más chiquito que el tamaño de un proceso. Entonces, un hilo es más barato, entre comillas, para crear y usar que un proceso. Entonces, en vez de tener procesos, que es toda una entidad definida bastante pesada, lo que puedo hacer es que al proceso lo divido en varios hilos, que son más livianos. De hecho, el hecho de que sean livianos hace que lo hayan llamado hilos, por un hilo finito, ¿no? Es algo livianito y sencillo de usar en vez de usar todo un proceso. De hecho, capaz que como los hilos son más livianos, tienen menos tamaño, en vez de dividir la base de datos en 3 hilos, podría capaz que dividirlo en 6, porque lo puedo aprovechar más. Y como vamos a ver en la próxima clase, el hardware de los procesadores también pueden aprovechar este concepto de hilo mejor que el concepto de proceso. Ahí seguramente ustedes escucharon nombrar el concepto de procesadores multithreading, ¿no? Multithreading de multihilos, ¿no? Bueno, son procesadores que permiten trabajar con muchos hilos en paralelo. Y bueno, entonces, si yo tengo un procesador multithreading, me conviene trabajar más con hilos que con muchos procesos, porque voy a poder aprovechar esa capacidad que tiene el procesador. Acá dice Gastón, divide y triunfa y vencerás. Claro, acá estás dividiendo un trabajo muy pesado en pedacitos más chiquitos para hacerlo más fácil o de forma más rápida o más eficiente. Sí, Martín. Martín Ferreiro.
que tenía una duda. Perdón, estaba por escribirlo, pero no sabía ni cómo decidirlo. Iba a escribir un montón. Em, para el apunte, en los procesos, al heredar, por decir así, las instrucciones, ¿exactamente qué es lo que nos ahorramos? ¿Espacio en memoria, RAM? Claro, en Ah, vez de ok. tener, te ahorras espacio de memoria RAM y te ahorras el hecho de tener que leer del disco rígido todas las instrucciones otra vez, Claro, que es bien. tiempo. Claro, claro. Con los hilos también tenés eso lo seguís teniendo, porque los hilos, creo que viene ahora, va a tener como una imagen del hilo, pero fíjate que la imagen del hilo va a incluir una pila, obviamente, para saber los llamados a funciones, va a tener sus datos para las variables propias del hilo, va a tener una TCB, que TCB, se los escribo acá, es Thread Control Block o bloque de control de hilo. En esta TCB se va a tener un ID del hilo, va a tener el ID del proceso padre, si quieren llamarlo, y una serie de datos más, pero no tiene instrucciones. Fíjense que la imagen del hilo no incluye las instrucciones, pero las instrucciones las tiene el proceso padre. Entonces ahí también estamos evitando tener todas las instrucciones en la memoria RAM varias veces por cada proceso, lo cual desperdicia memoria y hace que tengamos que leer toda esa información del disco rígido cada vez que mandamos a ejecutar el proceso. Así que tiene esa ventaja. Hacer un cambio de contexto entre hilos es más rápido que hacer un cambio de contexto entre procesos también. Entonces, siempre que los hilos sean del mismo proceso, ¿no? Si no es como que tengo que hacer un cambio de proceso. Pero bueno, trabajar con hilos, digamos que en general es mucho más rápido y más eficiente. Ah, no pasa nada. Bien. De estos hilos, vamos a hablar igual la semana que viene. Yo hoy cuando les mostré otra PowerPoint, abrí una que se llama, que es una que se dice multithreading. Ahí vamos a ver estos conceptos de multithreading, no, así los vemos. Pero para cerrar por hoy, acá tengo un ejemplo. Esperen que lo voy a poner de nuevo. Si les explico. Acá lo que muestra es una ejecución secuencial, esto de la base de datos, que lo va haciendo, fíjense, un registro por vez, lo hace todo el mismo, un solo proceso, y esta otra que se hace con muchos hilos en paralelo. Fíjense que en el tiempo que muchos hilos procesan todos los registros, 13 segundos, este llegó a procesar ni la mitad. Entonces, tiene su ventaja el hecho de usar hilos. También, como bien dijo Francisco, tiene sus problemas, porque ahí uno cuando desarrolla lo tiene que pensar un poquito diferente el problema. Pero bueno, como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Por eso a ustedes cuando aprendieron las primeras asignaturas a programar, no les hablaron de todo esto porque es complicarles la vida, pero ahora que ustedes tienen un poco más de experiencia programando, yo ahí se los nombro y bueno, el año que viene para ver cómo se desarrolla. En esta dice TCB. Las de abajo son TCB y la de arriba es PCB. Esta es la del proceso y esta es de cada uno de los hilos. Bien. Y bueno, como les decía, para terminar, hay algo que se los comentamos para que sepan, que hay dos tipos de hilos. Hay unos hilos que se llaman hilos a nivel usuario y hilos a nivel kernel. Esto
confunde mucho, porque la palabra kernel la venimos usando para distintas cosas y yo sé que confunde mucho. Yo se los voy a comentar rápidamente, pero les aclaramos, por las dudas, que no les vamos a preguntar en los exámenes qué es un hilo a nivel de usuario, un hilo a nivel kernel, porque genera bastante confusión. Estos dos nombres se dan por una razón histórica, sobre todo. Al inicio, que surgen los hilos, los sistemas operativos que se utilizaban no podían trabajar a nivel hilo, podían solamente trabajar a nivel proceso. Entonces, si yo quería crear hilos, los tenía que hacer de alguna forma interna. Tenía que usar unas librerías especiales del lenguaje de programación y con esas librerías crear hilos y gestionar los hilos. Al sistema operativo todo eso no le interesaba y no lo conocía. Entonces, para el sistema operativo era como que existía un solo proceso y lo que tenía internamente el proceso no sabía que existía. El sistema operativo no conocía el hilo, el concepto de hilo. Con los años, y viendo las ventajas que tenían los hilos, empezaron a surgir sistemas operativos que soportaban hilos. De hecho, ahí el sistema operativo, a su vez, además de usar procesos, usaba hilos internamente para trabajar por las ventajas que tenía. Entonces, ahí, para diferenciarlo de los hilos que el sistema operativo no conocía, le pusieron el nombre de hilos a nivel kernel. Y diferenciarlos de los hilos a nivel usuario, que son los que el sistema operativo no conocía. Pero yo sé que si después ustedes quieren estudiar esto, les puede confundir porque pueden pensar que hilos a nivel kernel son los hilos que son propios del sistema operativo. Entonces, puede generar grandes confusiones. Entonces, sepan que actualmente yo puedo crear hilos con librerías y esas librerías me van a generar hilos que el sistema operativo va a poder trabajar, va a poder gestionar sin ningún tipo de problema. Entonces, yo voy a tener hilos de lo que se llamaría nivel usuario y nivel kernel trabajando en paralelo. Pero no les vamos a preguntar en el examen sobre estos conceptos porque sabemos que se pueden llegar a confundir. Se los aclaramos, eso sí, porque los pueden encontrar ahí en el libro, en el de Stalin, hace toda una explicación de hilos a nivel de usuario, a nivel de kernel, que está bastante bien hecha, pero... y Francisco dice, Java gestiona sus propios hilos con la Virtual Machine, por ejemplo, es verdad, que son hilos que el sistema operativo no conoce. Pero bueno, no se preocupen que esta pregunta sobre esto no va a entrar en el examen parcial ni en el final. ¿Está bien? Bien, y con esto creo que sí, y con esto ya ahí terminamos la presentación. Lo importante que sí tienen que saber es, bueno, el concepto de proceso, el concepto de programa, el concepto de imagen de proceso, los estados por los cuales puede pasar un proceso, el concepto de proceso padre, proceso hijo, y el concepto de proceso e hilo general, sin entrar en detalle nivel kernel y nivel uso. Todo eso sí va. Bueno, la semana que viene, como les decíamos antes, no tenemos clases porque es feriado. Sí, voy a compartir, ahora cuando terminamos, se genera el video, porque Zoom lo guarda en un formato y después lo convierte a MP4. Cuando eso esté listo, subo en los videos, seguramente van a ser dos, porque seguramente me los cortó en el break, y el histórico del chat también, el TXT con el chat, así lo tienen. Bueno, y Perdón, nos vemos en 2 semanas, sí.
No, que me quedó una única duda de por qué son más rápidos los hilos que los procesos. O sea, yo entendí como que los procesos también corrían, digamos, individualmente. Sí, pero eso capaz que va a quedar más claro la próxima clase, la semana que viene, no la otra, cuando veamos en detalle eh, lo que hace el sistema operativo para definir qué procesos van a ir al procesador y entonces cuando se realiza un cambio de proceso implica mucho más trabajo para el sistema operativo y para el hardware que hacer el cambio de ejecución de un hilo por otro hilo del mismo proceso. Ahí es mucho más sencillo, porque no tiene Ah, que ok. hacer, no tiene que traspasar tanta información entre los registros del procesador y la memoria RAM, por ejemplo, y entonces es mucho más sencillo y más rápido. Muy bien. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, bueno, ya ahí les comentamos. Vi que subieron algunos que armaron ya grupo en el campus. La semana que viene no, la otra clase vamos a hablar del trabajo práctico. Así que los que no tienen grupo todavía, aprovechen que ahí publicaron el grupo de WhatsApp, traten de organizarse y bueno, ahí ya, así ya la próxima clase, en esa semana pueden empezar con el trabajo práctico. Y nada más. La próxima clase es virtual, o sea, todavía no tenemos la clase presencial. Eh, así que por ahora seguimos con Zoom. La siguiente creo que es 4 de septiembre, sí va a ser la primera clase presencial. Bueno, entonces de nuestra parte ya los liberamos. Voy a dejar de grabar. ¿Tá? Recording Y stopped. bueno, buena semana. Voy a compartir.